En las vastas estepas de Mongolia, nació un hombre cuyo nombre pasaría a la historia como uno de los más grandes líderes que el mundo haya conocido. Este hombre era Temujin, quien se convertiría en Genghis Khan, el conquistador cuya audacia y visión cambiarían para siempre el curso de la historia. Únete a nosotros en este viaje para explorar la vida y el legado de uno de los líderes más influyentes de la historia mundial. No te pierdas esta épica historia. Genghis Khan nació en el año 1162, en una época de caos y rivalidades en las estepas de Mongolia. Huérfano a una edad temprana, Temujin aprendió rápidamente las duras lecciones de la vida en las estepas. Sin embargo, su determinación y su astucia lo distinguieron desde una edad temprana. Genghis Khan creció entre las tribus nómadas de Mongolia, donde aprendió los fundamentos de la vida en la estepa y la importancia de la lealtad y el honor entre los clanes. Durante su juventud, fue capturado por la tribu rival de los tatars y sometido a esclavitud, una experiencia que endureció su espíritu y lo preparó para los desafíos que enfrentaría más adelante en la vida. ¿Quieres saber cómo Genghis Khan forjó uno de los imperios más grandes de la historia? Sigue viendo para descubrir más sobre sus increíbles hazañas y su legado duradero. A medida que Temujin crecía, demostraba ser un líder excepcional. Con valentía y astucia, unificó a las tribus nómadas de Mongolia bajo su liderazgo, consolidando su posición como el Gran Khan, el gobernante supremo de las estepas. Genghis Khan llevó a cabo una serie de reformas administrativas y militares que fortalecieron su posición como líder. Estableció un sistema de leyes conocido como el Yasa, que regulaba todos los aspectos de la vida en el imperio mongol y garantizaba la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos. Además, reorganizó el ejército mongol en unidades disciplinadas y altamente entrenadas, lo que le permitió llevar a cabo campañas militares audaces y exitosas. Pero Genghis Khan no se conformó con gobernar solo las estepas de Mongolia. Soñaba con unificar todo el mundo conocido bajo su dominio. Con una ferocidad sin igual, sus ejércitos barrieron a sus enemigos en todas direcciones, desde China hasta Persia, desde Rusia hasta Europa. Las conquistas de Genghis Khan fueron impulsadas por una combinación de estrategia militar brillante y una crueldad despiadada hacia sus enemigos. Sin embargo, también era conocido por su generosidad hacia aquellos que se sometían a su autoridad y por su respeto por las tradiciones y costumbres de los pueblos que conquistaba. A pesar de su reputación como conquistador, Genghis Khan también fue un líder visionario que promovió la tolerancia religiosa y estableció un código de leyes que garantizaba la protección de los débiles. A su muerte en el año 1227, dejó un legado perdurable que perduraría mucho después de su tiempo. Después de la muerte de Genghis Khan, su vasto imperio se dividió entre sus descendientes, dando lugar a una serie de conflictos internos y guerras civiles. Sin embargo, el legado de Genghis Khan perduró en la memoria de su pueblo y en la historia de la humanidad, recordándonos que incluso los humildes pueden alcanzar la grandeza y que el coraje y la determinación pueden cambiar el curso de la historia. La vida de Genghis Khan fue un torbellino de acción, conquista y legado. Aunque su imperio se desvaneció con el tiempo, su legado perdura hasta nuestros días, recordándonos que incluso los humildes pueden alcanzar la grandeza y que el coraje y la determinación pueden cambiar el curso de la historia. Genghis Khan fue un líder carismático que supo rodearse de consejeros sabios y estratégicos. Entre ellos, destacaba su general más confiable, Subotai, cuyas tácticas innovadoras y audaces fueron fundamentales para las victorias del imperio mongol en Europa y Asia. Además, la relación de Genghis Khan con su familia, en especial con su esposa Borte, ofreció una perspectiva más humana del líder legendario, mostrando su lado más íntimo y personal. La expansión del imperio mongol no solo se debió a la fuerza militar, sino también a la diplomacia y la ingeniería política. Genghis Khan era conocido por su habilidad para formar alianzas estratégicas con tribus vecinas y líderes poderosos, así como por su capacidad para administrar un imperio diverso y multicultural con eficacia y justicia. Únete a nosotros mientras exploramos el legado perdurable de Genghis Khan y su impacto en la historia mundial. Suscríbete al canal para más contenido histórico fascinante.